Muy buenos días para todos, cordial saludo. Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Antonio Alonso Moncada y los voy a estar acompañando en el webinar de experiencia de usuario e interacción UI/UX. Vamos a dar inicio. ¿Ven mi pantalla sin problemas? Sí. Muy buenos días para Mauricio, la vemos perfecto. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy sobre experiencia de usuario e interacción UI/UX. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Muy bien. Y la agenda que nos trae el día de hoy a esta sesión va a estar una breve presentación del ponente de este servidor. Vamos a hablar de qué es UI, qué es UX. Vamos a mirar los 7 factores que influencian la experiencia de usuario y el diseño de interfaces. Vamos a hablar de usabilidad y vamos a hacer una breve conclusión. Bueno, mi nombre es Mauricio Antonio Alonso Moncada, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en diseño y construcción de soluciones telemáticas de la Universidad Autónoma de Colombia. Soy magíster en educación de la Universidad Santo Tomás. Tengo también una maestría en arquitecturas de TI de la Universidad de los Andes. Cuento con certificaciones internacionales en Big Data Professional y Big Data Scientist de Arcitura. Tengo 15 años de experiencia como asesor de proyectos de infraestructura tecnológica y desarrollo de software a nivel del sector público y sector privado. Como docente universitario ya tengo 18 años de experiencia y actualmente soy el director del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Libre, en la sede principal aquí en Bogotá. Entremos en materia y hablemos de qué es User Interface y User Experience. ¿Qué es UI/UX? Cuando hablamos de qué es UI/UX, vamos a tener que hablar de esa interacción que hay entre humano y computador. Digamos que hay centros de investigación que trabajan de la mano de entidades de desarrollo tecnológico para poder trabajar con todo esto que tiene que ver con la interacción hombre-computador. Y esta interacción hombre-computador se centra en cómo se diseñan las interfaces para que los usuarios, que somos los seres humanos, hagamos uso de los equipos de cómputo. Digamos que esa interacción a veces fluye en una dirección o a veces fluye en 2 direcciones cuando los programas tienen algún tipo de nivel de interactividad. El diseño de controles, el diseño de imágenes, el diseño de sistemas táctiles, el diseño de sistemas textuales o cajas de texto van a responder a las actividades que tiene un usuario para con el sistema. Cuando hablamos de User Interface, yo creo que este personaje que está en este momento en el slide es conocido por todos. Steve Jobs es un referente de todo lo que tiene que ver con usabilidad y con diseño de interfaces. Y digamos que una frase que dijo él muy importante en una entrevista que le hizo el New York Times en noviembre del 2003, hace un tiempito, decía que la mayoría de las personas cometen el error de pensar en que el diseño solo es lo que parece, que el diseño, la gente a veces piensa que es como el enchape, únicamente lo que cubre, y que los diseñadores lo único que deben hacer es pensar en que las cosas se vean bien y ya. Pero no, el diseño no es solo la apariencia, el diseño es cómo se siente la experiencia, el diseño es cómo funcionan las cosas, cómo trabajan. Todo esto es el diseño. Entonces, no podemos centrarnos en que el diseño va a ser solamente el que una interfaz se vea bonita. No, esto va más allá. Esto va de la mano del cómo trabajan las interfaces, del cómo se gesta una interacción humano-máquina en el proceso de diseño. ¿De acuerdo? Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué UI/UX? O sea, ¿por qué tenemos que pensar en eso? Simple, porque es importante. No podemos pensar en el desarrollo de aplicaciones web o en el desarrollo de aplicaciones móviles o en el desarrollo de cualquier tipo de aplicación que funcione en un computador si no trabajamos de la mano de metodologías y herramientas que permitan usabilidad, que nos den la posibilidad de que el usuario esté en el centro del diseño.
Cuando hacemos diseño, tenemos que trabajar diseño centrado en el usuario. Este diseño centrado en el usuario pone al usuario como el centro del universo y define el sistema alrededor del usuario. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pide el usuario entonces? Para poder tener claridad de qué es lo que pide el usuario, tendremos que tener una definición clara del usuario. ¿Cuál es mi usuario? ¿Qué persona va a utilizar mi sistema? No todas las personas usamos los sistemas de la misma forma. Entonces yo tengo que tener súper claro de cuál es mi target, hacia quién me dirijo, qué tipo de usuario es el que va a utilizar mi sistema. Primer punto, definir un usuario. Segundo punto, ¿cuál es el propósito, las características y los requerimientos del usuario? Cuando yo utilizo algún tipo de solución web o solución móvil, esa solución web o móvil que voy a utilizar va a curar algún dolor que tengo. O sea, cualquier tipo de solución, de aplicación que yo utilice es para aliviar un dolor del usuario. Entonces yo, por ejemplo, uso redes sociales porque necesito estar en contacto con mis seres queridos y amigos y demás. De repente utilizo una aplicación como WhatsApp para poder conectarme a nivel laboral o a nivel empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando algún cliente necesita una solución, hay un requerimiento de esa solución. Y con base en esos requerimientos, con base en los propósitos que tiene el cliente para mejorar algún proceso, puede ser personal o puede ser organizacional, se definen unos requerimientos. Y estos requerimientos hay que tenerlos claros. ¿Qué es lo que necesita el usuario? Cuando salimos de esta etapa de qué es lo que necesita el usuario, pasamos a la etapa de, muy bien, hablemos ahora de la arquitectura de información. La arquitectura de información es un modelo arquitectónico que va de la mano de la arquitectura de infraestructura y luego la arquitectura de negocio en la arquitectura empresarial, y lo que busca es mirar cómo va a fluir la información en el sistema. Si creamos un sistema, si desarrollamos un sistema de información, la información va a fluir por él. ¿Cómo fluye? ¿Qué información se presenta? ¿En qué momento la encuentro? ¿Cómo hago para encontrarla cuando la necesito? Eso es una pieza vital. Entonces, defino cómo va a fluir la información en mi aplicación. Digamos que la información es como la sangre que fluye por las venas dentro de la aplicación, haciendo una analogía. ¿Listo? Cuando tengo claro eso, paso a un diseño conceptual. En el diseño conceptual tengo que empezar a gestar un modelo de prototipo, algo que me permita aterrizar, porque pues las aplicaciones salen de la cabeza, son un concepto totalmente abstracto. Tengo que aterrizar ese concepto abstracto al plano de un escrito, de algo que se pueda plasmar, ¿de acuerdo? Cuando encuentro ese diseño conceptual, paso al diseño de la interfaz. En el diseño de la interfaz voy a tener entonces que gestar de alguna manera, con base en mi diseño conceptual, una interfaz computacional. Hay herramientas para eso y más adelante vamos a ver cuáles son. Y pasamos al punto 6, que será evaluación de usabilidad. ¿Cómo lo usa el usuario? A veces cuando nosotros diseñamos para nosotros. Y cuando uno diseña tiene que tener un perfil de persona, que es nuestro primer punto. Y con base en ese perfil de usuario es que se debe diseñar. Como les decía al principio, digamos que no todas las aplicaciones son para todas las personas. Hay perfiles de personas que utilizan ciertos tipos de aplicaciones. ¿Ok? Vamos a mirar cómo esto de los prototipos. Cuando hablamos de usabilidad, pues tenemos que pensar en prototipos. Y un prototipo, la mejor manera de hacerlo es hacerlo en papel. ¿Por qué? Digamos que esto podría llevarnos un poquito como hacia atrás. Bueno, ya hay herramientas computacionales que me permiten prototipar, sí, pero la mejor manera de hacer un prototipo es gestarlo en papel. Cuando yo gesto el prototipo en papel, ese prototipo que estoy haciendo va a tener unas ventajas grandes, porque yo puedo con un lápiz y un borrador eliminar lo que creo que ya no debería ir ahí y colocar otra vez la pieza. Es más fácil para mí moverme con una pieza de papel y empezar a gestar un prototipo no funcional en el que yo puedo hacer cambios de inmediato, sin necesidad de alterar todo el funcionamiento de un sistema. Entonces, aterrizo mi primera idea en un prototipo. ¿De acuerdo? Recomendación técnica por cuestión más bien basado en la experiencia, lo mejor es hacer prototipos en papel. Creo un prototipo en papel para saber cómo funciona y con base en ese prototipo en papel paso a mi siguiente etapa, que mi siguiente etapa será la generación de wireframes. ¿Qué es un wireframe? Es la digitalización de ese elemento que creé en papel. Entonces yo creé un prototipo base en papel. Tengo una idea
de lo que puede ser mi sistema. Paso a la siguiente etapa, que es mi wireframe. En el wireframe, yo puedo componer las partes, ¿de acuerdo? O sea, usar un computador para integrar todas estas piezas en una maqueta que para nosotros desde usabilidad se llama mockup. O sea, crear un mockup con muchos niveles de detalle. ¿Listo? Y puedo gestar el cómo va a estar estipulado, cómo va a estar establecido el proceso de comunicación entre el usuario y la máquina. ¿Ok? Cuando utilizamos wireframes tenemos unas ventajas y desventajas. Las ventajas y desventajas que podemos llegar a tener, vamos a mencionarlas rápidamente. De este tip como tal, de este ítem, les recomiendo una lectura. Ahí la dejé en el enlace de la presentación. Hay una lectura súper chévere que habla sobre los 10 tips que debo tener en cuenta para la parte de usabilidad de interfaces. Vamos a mirar las ventajas que puede llegar a tener la generación de un wireframe. Cuando yo genero un wireframe tengo una ventaja muy grande y la primera de todas es que puedo simular la interfaz sin necesidad de codificar. No necesito ser un programador para poder generar una interfaz. Entonces, digamos que no requiero codificación. Esto me va a permitir hacer interfaces de una manera supremamente rápida, porque no tengo que ser un experto en código para poder generar la interfaz. Muchas veces en proyectos grandes de diseño de soluciones informáticas hay equipos de desarrollo y puede que una parte del equipo sean programadores, una parte del equipo pueden ser gestores de proyectos, otra parte del equipo puede ser diseñadores y la parte de la interfaz o el diseño de interfaz pues no necesitaría de conocimientos técnicos como la programación. La persona que sabe de programación la puedo dejar en la parte de programación. Entonces, digamos que es una ventaja grande que no tenga que codificar. Además, me ayuda mucho a entregar más rápido el producto. ¿Listo? Cuando estoy haciendo la codificación, cuando estoy cargando, perdón, un wireframe, voy a encontrar problemas que tal vez no había considerado cuando estoy haciendo el plano en papel. Cuando yo dibujo en papel, tal vez hay cosas que no se captan como problemas. Cuando yo lo llevo a una interfaz computacional, ahí tal vez voy a encontrar oportunidades de mejora, cosas que voy a poder mejorar para adecuar de una manera más óptima la interfaz, una manera óptima más bien la interfaz. ¿De acuerdo? Me permite refinar interfaces basado en los comentarios que hagan los usuarios. Esto es supremamente importante. Cuando yo estoy desarrollando una solución computacional para un público en particular, yo necesito retroalimentación. Cuando yo hago algo, siempre los seres humanos somos seres que a veces contamos con cierto nivel de egocentrismo. Y cuando yo hago algo, para mí eso está perfecto. Cuando yo gesto, cuando de mi cabeza sale una idea y yo la aterrizo en un wireframe, pues para mí es perfecto. Y de repente desde mis conocimientos técnicos la veo excelente. Pero cuando la socializo, cuando la llevo a una entrevista con más personas, con gerentes de proyecto, con usuarios finales, con otros diseñadores, con desarrolladores, ahí van a aparecer ideas importantes que en mutuo acuerdo van a permitirnos solucionar tal vez diseños de interfaz que pueden luego complicar un poco la vida. Entonces la idea es aquí hacer una socialización. Y en esa socialización puede participar un grupo multidisciplinar. O sea, yo puedo compartir esa socialización con gerentes de proyecto, con usuarios finales, con asistentes, con cualquier persona que me pueda dar un feedback, que me pueda retroalimentar en el proceso del diseño de esta interfaz a partir del wireframe, ¿de acuerdo? Antes de pasar a una etapa más madura. ¿Qué desventajas tiene el wireframe? Digamos que cuando yo genero un wireframe, estoy generando un código, perdón, un elemento que no produce ningún código. O sea, genero un elemento visual que me permite aterrizar el concepto de la interfaz, pero no genero código. Es una manera fácil y rápida de poder mostrar una interfaz a un cliente, de poder mostrar una interfaz a un equipo de desarrollo, pero no tengo el código que luego tendrá que gestarse desde el equipo de desarrollo. ¿Listo? No voy a encontrar todos los problemas porque de repente en el momento del diseño la parte gráfica va a ser más sencilla de implementar, pero cuando la codifico, tal vez voy a encontrar problemas de interfaz al codificar. Entonces hay que tener en consideración que al codificar es probable que necesite hacer algunas modificaciones porque como lo plasmé en la gráfica, no va a estar en la parte final. ¿De acuerdo? Digamos que también puede afectar la forma en que los usuarios interactúan, porque una cosa es interactuar con un modelo y otra cosa es interactuar con la aplicación final. Y digamos que hay mayores beneficios en algunas situaciones que en otras. No siempre son beneficios los que se ven en este tipo de procesos. ¿Listo? Bueno.
No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Muy bien. Continuamos entonces con la presentación. Muy bien. Vamos a pasar ahora al UX. Digamos que ya definimos el concepto claro de lo que es la User Interface, la UI. Hablemos un poquito de UX, de User Experience. ¿Cómo es la experiencia de un cliente? ¿De acuerdo? ¿Cómo es ese diseño de la experiencia? Cuando nosotros hablamos de diseño de la experiencia, digamos que este campo puede ser complejo y puede ser abrumador cuando uno está recién llegado a las etapas de diseño. ¿Listo? Aquí se abarcan una gran variedad de temas. Accesibilidad, tengo que pensar en todas las personas, no solamente en las que tenemos los 5 sentidos, sino hay que pensar en todas las personas. Wireframing, la parte de diseño, cómo aterriza en la creación, en la gestación de la experiencia del usuario. Y algunos de estos temas hacen una sobreposición. Algunos se complementan y otros tal vez no. Entonces es importante que tengamos claridad de cómo el proceso de alguna manera tiene que manejarse desde el concepto claro de que puede ser complejo. Podemos llegar a manejar un concepto de complejidad y de percepción. El diseño de esa experiencia de usuario es cómo hacer que el usuario disfrute o tenga el ambiente ideal para utilizar un producto o servicio. Para esto tenemos que involucrar todo tipo de productos y servicios. Cuando yo, por ejemplo, visito un museo, voy al Museo Nacional y veo una exposición, eso es una experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Pero la experiencia de usuario de visitar un museo no es la misma experiencia que la de utilizar un software, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que cuando utilizo un sitio web, cuando utilizo una aplicación móvil, hay que vivir la experiencia, ¿listo? Más o menos desde la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, empezó a complejizarse un poco más el concepto de tecnología. Si nosotros nos devolvemos hasta el siglo XX, el uso que teníamos de Internet era mucho menor al que tenemos hoy y el de aplicaciones móviles era pues ínfimo comparado al que tenemos hoy. La cosa se complejizó. El diseño web aumentó su grado de dificultad. Es mucho más complejo, hay muchos más frameworks de desarrollo, hay muchos más elementos que tengo que considerar, ¿de acuerdo? Los primeros sitios web eran páginas totalmente planas. Para los que conocen, pues era codificar con HTML y uno utilizaba para codificar ese HTML el bloc de notas o un editor con unos conceptos primarios. No había estilos, no había modelos o frameworks que me permitieran imprimir esos estilos en un sitio web. Esos sitios eran totalmente planos. Con la llegada de la web 2.0 esto cambia y ese cambio que tenemos nos permite generar una apropiación mayor de la tecnología. Aquí, no, digamos que nuestros proyectos tienen un factor decisorio y es cómo se siente el usuario usando el producto. Aquí tenemos que pensar en cuál es la experiencia que va a vivir ese usuario. Para poder hacer esto, tenemos que hacernos unas preguntas como diseñadores de soluciones de software. Primera pregunta, ¿el sitio o la aplicación le da valor al usuario? ¿Sirve eso? ¿Hay un valor diferenciador? ¿Valdría la pena hacer, por ejemplo, hoy día una nueva red social que reemplace a Instagram o a Facebook? Tal vez sí, tal vez no. Hay opiniones, pero tengo que, como diseñador, preguntármelo. Otra pregunta, ¿el usuario encuentra el sitio o la aplicación fácil de usar? A más de uno de nosotros nos ha pasado que descargamos una aplicación en el iOS Store, en el Store de iOS o en el Store de Google, en el Google Play, y cuando llegamos a la aplicación, la descargamos y la tratamos de usar, es supremamente complejo. No es navegable, no tiene las opciones que yo querría tener como usuario. Entonces, ahí hay un grado de dificultad que no debería existir. Entonces, es otra pregunta importante que debemos hacernos como diseñadores. Otra pregunta, ¿el usuario realmente disfruta utilizando nuestra solución?
O sea, ese sitio web o esa aplicación se disfruta usándolas, no es un dolor de cabeza para el usuario tener que utilizar nuestra solución. Entonces, esa es otra pregunta que tenemos que hacernos desde el punto de vista de diseño de la solución. Para esto, tenemos que hablar del User Experience. Entonces, aquí entramos a definir qué será el User Experience. Será esa intersección que tenemos entre las necesidades del usuario, las metas de negocio y la estrategia del negocio. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de negocio a nivel organizacional o a nivel personal. Yo puedo estar gestando una solución, por ejemplo, desde una startup, una aplicación móvil para algo y estoy haciendo mi propio emprendimiento, pero pues igual yo como emprendedor soy una organización y tengo que tener una estrategia y tengo que tener una meta clara y tengo que considerar las necesidades de mis usuarios. ¿Qué es lo que mis usuarios van a utilizar en la aplicación? Eso es el User Experience, ese triangulito central de intersección entre las necesidades del usuario, las metas de la organización y la estrategia son nuestra experiencia de uso. ¿De acuerdo? Con eso en mente, tenemos que pensar en qué hará entonces un diseñador de experiencia, un UX designer. Un UX designer va a ser quien investiga, quien analiza cómo se sienten los usuarios acerca de los productos que nosotros ofrecemos. Un diseñador de UX va a aplicar conocimiento en el desarrollo de un producto para asegurarse que el usuario tenga la mejor experiencia posible utilizando nuestro producto de software. Eso es un user designer, ¿de acuerdo? Para que esto sea posible, necesitamos una serie de elementos, de herramientas. Tenemos que manejar wireframing wireframes y prototipos. Tenemos que manejar comunicación visual. Tenemos que manejar herramientas de colaboración o elementos de colaboración para recibir feedbacks. Tenemos que tener empatía con el usuario, saber qué es lo que el usuario necesita. Necesitamos investigar a los usuarios, ¿de acuerdo? Necesitamos tener habilidades analíticas para poder analizar todas las posibles situaciones que se presentan en el uso de las aplicaciones. Y pues tenemos que tener una arquitectura de información clara, el tener claro cómo fluye la información. ¿De acuerdo? Para esto, digamos que tenemos unas herramientas. Hay 7 factores que influencian todo lo que tiene que ver con diseño de interfaces y experiencia del usuario. Cuando yo diseño una solución, debo hacer que esa solución sea usable, que tenga usabilidad, que sea encontrable, que sea creíble, que sea deseable, que sea accesible, que sea valorable. Estos elementos son supremamente importantes. Son estos 7 factores en este orden que vemos a continuación. Useful, usable, findable, credible, desirable, accessible y valuable. Esas son nuestras opciones, ¿de acuerdo? Y digamos que en esas opciones yo tengo la posibilidad, de ir mirando cada una de ellas y viendo cómo voy a utilizarlas en mi etapa de diseño. La primera, útil. Si un producto no es útil, ¿por qué querría yo llevarlo al mercado? Yo no tengo ningún propósito si de repente es poco probable que pueda competir. Vuelvo al ejemplo de las redes sociales. Si yo no tengo un producto que tenga un valor diferenciador contra una red social como Instagram, yo no puedo llevar una copia de Instagram que no cumpla con las mismas funcionalidades y que tal vez no sea tan buena. Yo debo llevar algo diferente, que sea útil. Si yo, por ejemplo, estoy gestando una aplicación que le permita a las personas en tiempo real saber cuáles son los mejores valores de inversión en bolsa, hombre, pues eso puede ser útil para un segmento de la industria. Digamos que yo tengo que ver que lo que estoy desarrollando tenga una utilidad, que sea útil para el segmento o el mercado al cual quiero llegar. ¿Listo? Puede que un juego de computador para muchas personas que trabajan en bolsa no sea útil. Pero ¿y qué pasa con las personas que quieren esparcirse un poquito, divertirse, desestresarse? Pues un juego es muy útil. Si yo de repente voy en un viaje muy largo y no hay conectividad y en mi móvil tengo un juego que no necesita de conectividad y que de alguna manera me permite relajarme un poco, claro que es útil. Lo útil no lo da solamente el mercado hacia el que apunta, lo da que el usuario quiera utilizar la aplicación. ¿Ok? Listo. La segunda característica es que sea usable. La usabilidad
es la que me permite a mí o se preocupa por permitir que los usuarios logren el objetivo final de manera efectiva y eficiente, usando el término de efectividad y de eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, el producto debe ser usable. Es muy poco probable que yo utilice un juego de computadora si de repente para poderlo jugar necesito utilizar todas las teclas del computador. Entonces, yo tengo solo 10 dedos. O sea, para utilizar todas las teclas en un momento de un juego va a ser una locura. Entonces, no es usable. Traten de imaginarse el poder llegar a una consola, por ejemplo, o una aplicación, no sé, una aplicación para un banco, pero que para poder acceder a la aplicación del banco yo necesite tener una cantidad de claves que no poseo. Pues no es usable. ¿De acuerdo? Entonces, debe tener un nivel de usabilidad. Los productos pueden tener éxito, pero si no se pueden utilizar, o sea, puede ser una muy buena idea, lo que yo quiero gestar, pero si no se puede utilizar, pues se pierde completamente el concepto de la aplicación o de la aplicabilidad. Tercer punto, debe ser encontrable. Cuando hablamos de encontrable, nos referimos a que en el producto sea fácil encontrar lo que estoy buscando. Debe haber una buena disposición del menú, debe haber unos elementos claros de las funcionalidades que tiene mi solución, debe haber una manera fácil de encontrar la información. Si yo estoy buscando información y me pierdo en un mar de datos en los cuales yo no tengo el cómo poder conseguir esa información, pues va a ser muy difícil. Entonces tengo que considerar en la etapa de desarrollo de mi experiencia de usuario que lo que tiene la aplicación va a ser fácil de encontrar. Esto es supremamente importante, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes un periódico tradicional en el que ustedes no tuvieran eso categorizado por secciones. Usted quiere buscar una noticia de deportes, pero el periódico tiene las noticias en desorden. Por todas las páginas hay de deportes, de farándula, de política. Entonces, cuando usted lo tiene de esa manera, ¿cómo sabe dónde encontrar la parte de deportes? No tiene cómo. Piénsenlo de esa forma. Entonces, tenemos que buscar que lo que tenga nuestra aplicación sea fácil de encontrar a nivel de información y a nivel de menús y botones que pueda llegar a tener. ¿Ok? Cuarto punto, que sea creíble. Para los usuarios de este siglo, las segundas oportunidades son difíciles. Si mi aplicación no funciona, si cuando yo pulso un botón no me trae lo que yo quiero, si cuando yo busco la información, esa información no tiene nivel de credibilidad, los usuarios abandonan mi producto. Y aquí tenemos un problema gravísimo. No solamente pensamos en la parte del diseño. Si de la mano del diseño no hay un soporte tecnológico que me permita garantizar que los datos van a estar, que lo que la aplicación necesite para satisfacer al usuario va a estar, pierde credibilidad. Y en el momento en que un sistema pierde credibilidad, pierde los posibles clientes. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una analogía, el tiempo promedio hoy día para la visita a un sitio web, o sea, cuando una persona llega a un sitio web, va por Google, busca el sitio web, le da clic al sitio web, máximo espera 2 segundos que ese sitio web cargue. Entonces, el tiempo de carga debe ser menor, 3 segundos es el tiempo, perdón. Máximo deben ser 3 segundos el tiempo de carga. Entonces, yo tengo que hacer que eso pase con mi aplicación, con mi página, que cargue máximo en 3 segundos. Y si yo veo una imagen que diga, por ejemplo, comprar ahora y la pulso y no aparece nada, y la vuelvo a pulsar y no aparece nada, y la vuelvo a pulsar y no aparece nada, pues la persona abandona inmediatamente el sitio y se va para otro, porque no funciona. Para el usuario no es creíble lo que la aplicación o el sitio web hacen por él. ¿Listo? Debe ser deseable. Pensemos en 2 vehículos. Tengo un Renault, no sé, un Twingo o un Sandero. Tengo un Renault Sandero y un Porsche. Son automóviles. Renault y Porsche son marcas de automóviles. Ambas marcas son útiles. O sea, yo no puedo demeritar a Renault, es una muy buena marca. ¿De acuerdo? Son utilizables, son encontrables. Yo encuentro vehículos Porsche o Renault por todas partes. Son accesibles, son creíbles, porque yo creo en Renault y creo en Porsche. ¿De acuerdo? Pero ¿qué desearían más si yo en este momento les dijera a los que están en la reunión hoy, se les va a regalar un vehículo y pueden escoger? O se les regala un Porsche o se les regala un Renault Sandero.
un Porsche, un GT3 RS o un Sandero. ¿Ustedes cuál escogen? O sea, puede ser uno u otro. Los que están participando participan en la rifa y se va a rifar o el Sandero o el Porsche. ¿Cuál escogen? Pues el Porsche, toda la vida, porque es deseable. Cuando nosotros diseñamos, tenemos que hacer que nuestros diseños de aplicaciones web o móviles sean deseables, que el usuario quiera estar. Y ustedes miran un Porsche, por más van a decir yo quiero el Porsche, ¿de acuerdo? Y no es que Renault sea malo, para nada. No es que Renault sea una mala marca, no, tiene mucho soporte, son vehículos muy buenos, tiene una durabilidad muy buena, todo lo que usted quiera, pero usted desearía más un Porsche, porque es la deseabilidad que le transmite la marca, ¿de acuerdo? Es más deseable. Así debemos pensar cuando estamos diseñando soluciones web o móviles. Tenemos que hacer que lo que estamos haciendo sea deseable. Debe ser accesible. Cuando hablamos de accesible, digamos que aquí lamentablemente la accesibilidad se puede llegar a perder cuando tratamos de crear experiencias de usuario. Cuando yo hablo de accesibilidad, hablo de proporcionar una experiencia a personas que tal vez no cuentan con todas las habilidades, aquellos que de repente tienen algún tipo de discapacidad, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad en movimiento, discapacidad de aprendizaje. Cuando las empresas ven el diseño para accesibilidad, pueden llegar a verla como una pérdida de dinero. ¿Cuántas personas sordas puede haber en el país? ¿Cuántas personas ciegas puede haber en el país? ¿Cuántas personas con dificultad de aprendizaje puede haber en el país? Entonces, yo tengo un universo de trabajo en el que tengo 10 millones de personas en Bogotá. ¿Cuántas de estas son invidentes? ¿Cuántas de estas tienen discapacidad auditiva? El número, según estadísticas mundiales, en los países latinoamericanos, el índice de este tipo de discapacidades es menor al 20%. Digamos que de un universo que tengo, más del 80% no cuenta con discapacidades. Entonces, pone a pensar a quien desarrolla, hombre, ¿yo para qué me preocupo por las discapacidades? Porque pues tengo que hacer todo un proceso de levantamiento de información para poder hacer que mis sistemas sean accesibles para personas con discapacidad. ¿Para qué me preocupo si tengo un 80-20? O sea, el 80% lo va a poder usar, pues el 20% no. Pero no, digamos que esto es supremamente importante. No hay que pensar en que el segmento sea pequeño. No hay que pensar en que, no, pues hay muy poquitos. No, no hay que pensar en eso. Hay que pensar es que la accesibilidad le da un valor diferenciador a mi sistema. El que sea asequible, el que yo piense de una manera equitativa, que lo que yo estoy gestando puede ser utilizado por cualquier persona en un esquema completamente de igualdad, es supremamente bueno. Y ojo, porque también no solamente lo tenemos que hacer por esto, sino porque en muchos países también hay una normatividad y hay organizaciones internacionales que regulan que todo lo que desarrollamos cumple con niveles de accesibilidad. Si estamos hablando de interfaces web y de interfaces móviles, estamos trabajando de la mano de la W3C, y en la W3C, que es la organización mundial que regula todo esto, hay todo un compendio de normas que yo debo cumplir cuando diseño un sitio para que sea accesible. Entonces, no solamente por ese momento de igualdad, y no debo quitarlo porque tal vez no es rentable, no, al contrario, debo enfocarme mucho en tener soluciones web o móviles que permitan gestar accesibilidad, que todas las personas tengan acceso. Es una obligación a nivel de reglamentación o regulación mundial, y hay que considerarlo, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Tenemos que pensar también en que sea valioso. Si mi producto no tiene un valor diferenciador, si mi producto no le aporta valor al negocio, pues no va a ser utilizado. Vamos al escenario hipotético que voy a generar una aplicación móvil para un core bancario. Voy a hacer la app móvil de un banco.
Y en esa app móvil del banco solamente va a haber consultas que ya están en la web. No voy a poder hacer transacciones. Eso no tiene valor, porque cuando yo quiera buscarlo, lo busco en la web. Y ya. Cuando yo gesto o creo una aplicación móvil, debe dar un valor. Cuando yo creo una aplicación web, debe dar un valor. Debe sentirse un diferencial. Debe marcarse un valor diferenciador. ¿De acuerdo? Para que el usuario lo use. Cuando lo compra, lo usa. A nivel organizacional o a nivel startup, estoy creando mis aplicaciones, deben tener algún valor. El valor es importante. ¿Listo? No sé si hasta ahí llega a haber alguna pregunta. Veamos, voy a revisar un momento el chat. Perdón, aquí dicen. Sí, señor, acceso al material. En la penúltima diapositiva, me pregunta Eduardo si hay acceso al material. En la penúltima hay un código QR, así que lo pueden obtener de inmediato leyendo el QR con sus dispositivos móviles. Lo pueden descargar. Y adicional a eso, pues de repente miramos ahorita, si alguien más lo necesita, yo les dejo mi correo al final del seminario para que ustedes puedan solicitarme el material con muchísimo gusto. Es para todos ustedes. Jeremy me ayudó con el modelo, con Sandero. Muchas gracias. Listo, muy bien. Perfecto, vamos bien. Listo. ¿Qué páginas? Ya, en el final de la presentación les dejo 6 herramientas. Algunas cuestan, algunas son libres de uso y algunas tienen licencia especial educativa. Entonces ustedes van a poder mirarlas ahorita y van a poder tomar una decisión de cuál de repente les conviene más. Hay herramientas supremamente buenas para hacer mockups y wireframes que les pueden ayudar muchísimo. Digamos que, y aprenderlas a manejar es súper sencillo. O sea, no hay que hacer un curso para aprenderlas. Eso se aprende solo, se los garantizo. Es supremamente fácil. Si ya alguna vez han manipulado algún tipo de herramienta de diseño, ya lo aprendieron. Y si no lo han hecho, la curva de aprendizaje es supremamente rápida. ¿Ok? Listo. Muy bien. Listo, no hay preguntas. Continuamos entonces con la presentación. Vamos a pasar ahora a cómo vamos a dar esa usabilidad. Para ser usables, la usabilidad y la experiencia de usuarios no son lo mismo. Aquí hablábamos de UX. Todo esto es UX. Otra cosa distinta es la usabilidad. La usabilidad y la experiencia de usuario son parte crucial de la forma. Digamos que cuando nosotros trabajamos en el paraguas de UX, por eso hay un paraguas en el gráfico, en el icono como tal, estamos mirando es cómo desde el sistema lo hacemos, pero la usabilidad tiene que ver con la facilidad de uso, ¿de acuerdo? Y con mucho más. No es solamente la facilidad de uso, es la facilidad de uso y más cosas. Hay un estándar internacional, una norma ISO, que es la 942111. Esa norma ISO 942111 es la que trabaja todo lo que tiene que ver con ergonomía y usabilidad de productos físicos y no físicos. En esta norma, la 942111, hay un apartado que dice que el grado en el que se puede utilizar un producto por los usuarios para lograr lo que necesitan con eficiencia, eficacia, satisfacción y contexto del uso es el ideal al que tenemos que llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que garantizar que lo que estoy desarrollando debe ser eficaz, eficiente, tolerante a fallos, aprendible y debe generar un engagement, un sentido de compromiso, que la gente quiera usar la solución que yo estoy gestando. Ese es más o menos el contexto, ¿de acuerdo? Debe ser fácil de usar. Si yo entrego una aplicación web o móvil, debo hacer que esa aplicación web o móvil sea fácil de utilizar, que sea atractiva, no solamente estética. O sea, que no sea solamente estéticamente atractiva, porque pues puede ser estéticamente atractiva y cumplir con todos los parámetros de UX, de user experience, pero si no me sirve para lo que quiero, pues no es usable. Entonces debe ser atractiva, debe cumplir con la estética, pero también debe cumplir con lo que está destinada a hacer. ¿Ok? Hablemos entonces de cada una de estas 5 características de la eficacia, de la eficiencia, del compromiso, de la tolerancia a errores, ese compromiso es el engagement, y de la facilidad de aprendizaje. ¿Ok? Y empecemos con la eficacia.
La eficacia trata de si los usuarios pueden completar los objetivos con un alto grado de precisión. ¿De acuerdo? Eso es eficaz, poder completar sus objetivos con un alto grado de precisión. Gran parte de la efectividad de un producto proviene del soporte que se le pueda brindar a los usuarios cuando trabajen con el producto. Por ejemplo, cuando uno está diseñando una interfaz para medios de pago, un payment method, de repente yo puedo generar una máscara, como la que ven ahí en la parte de abajo, en la que dice que aparecen asteriscos para decirme cuántos números lleva una tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Entonces, yo así puedo validar. Digamos que es eficaz el método porque me permite hacer una validación. ¿Ok? Puedo hacer que se reduzcan los errores de entrada, ayudar a los usuarios a hacer la tarea de manera correcta. Con algo eficaz, ayudo a los usuarios a que hagan las tareas de manera correcta. ¿De acuerdo? Yo puedo encontrar diferentes maneras de ayudar a los usuarios a que cumplan con su tarea. Hay muchas formas de brindar apoyo. Digamos que la clave aquí es ser lo más informativo posible. Si ustedes miran hoy día los nuevos desarrollos de formularios web, cuando uno va al formulario, hay al fondo un hint, unos caracteres que me dicen qué es lo que debo digitar para que sea más fácil para mí entender el que digitar. ¿Ok? Entonces, entre más específico pueda llegar a ser, voy dándole un mejor camino a mi usuario. Eso es eficaz. Ahora, ¿cuándo es eficiente? La eficacia y la eficiencia, digamos que tienen una delgada línea que las separa. Y a veces esa delgada línea se pierde un poquito, se vuelve borrosa en la cabeza. Para muchos, eficacia y eficiente es lo mismo y no es así. Hay diferencias, hay bastantes diferencias y de fondo entre lo que es eficacia y lo que es eficiencia. Desde el punto de vista de usabilidad, la eficiencia tiene que ver con la velocidad. ¿Qué tan rápido puede un usuario hacer su trabajo? Yo puedo tener una herramienta eficaz y demorarme 5 días haciéndolo. Eso es eficaz porque cumplo con la labor, pero no es eficiente. Entonces, la eficiencia tiene que ver con tiempo. Por eso tenemos ese medidor ahí de muy malo, malo, normal, bien, excelente. Un indicador. La velocidad es mi variable a considerar aquí. ¿De acuerdo? Tengo que examinarlo a partir de, no sé, número de clics para hacerlo, número de pulsaciones de teclas, número de tiempo de carga, etcétera. Eso es eficiencia. Si una página web se demora 10 segundos cargando o mi aplicación llamando los datos del backend que tengo, del motor de base de datos, se me demora 1 minuto, pues eso es eficaz porque me trajo los datos, pero no es eficiente porque 1 minuto es mucho tiempo para conectar a datos. Entonces, la eficiencia me mide velocidad en diferentes ámbitos de variables de trabajo. Tomo la velocidad como comparativo contra otros elementos. ¿De acuerdo? Los botones de navegación van a ayudar muchísimo. Los atajos de teclado. A veces es más fácil un control C que tener que marcar el texto y darle botón derecho, copiar. El control C es más rápido. ¿De acuerdo? Digamos que eso puede ser uno de los ejemplos clásicos de eficiencia aquí. ¿Listo? Cuando yo utilizo control C o control V para cortar y pegar, de repente es mucho más rápido para poderlo hacer. Ahora que trabajamos con dispositivos móviles, un teléfono inteligente, digamos que es de una pantalla más pequeña que un computador. Yo podría ver más elementos en una pantalla que tiene 16, 17, 15 pulgadas o 21 pulgadas en un computador de escritorio o más, a verlo en una pantalla de 6 pulgadas de un móvil. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que utilizar un ratón para un móvil, pues no aplica, por eso hay un táctil. O sea, un ratón en una pantalla de 6 pulgadas es una locura. Entonces, hay que mirar cómo nosotros vamos conjugando elementos de eficiencia en lo que estamos desarrollando. El engagement, el compromiso. Digamos que ese engagement, ese compromiso es una palabra súper de moda. Se usa mucho. Pero si le quitamos un poquito lo de moda, porque las modas no son buenas, digamos que las modas sirven únicamente para que la gente conozca, pero no para que entienda el trasfondo. Y miramos, cuando yo hablo de compromiso, hablo de una herramienta que den ganas de utilizar, que genere un enganche. Engagement, enganche. Se traduce como compromiso, pero pues es como un enganche. Que para mí ver la herramienta sea gratificante. Pongo como ejemplo a Wikipedia.
La estética es súper importante en este ítem. O sea, aquí la estética es súper importante. Muchas empresas invierten muchísimo capital en diseñadores gráficos y en diseñadores de interfaz, porque necesitan que se vea bonito. Aquí es importante, el engagement tiene que ver con lo bonito que se puede ver. Esa es mi unidad de medida, que tenga los diseños adecuados, que el tipo de letra sea la adecuada, que sea legible, que haya facilidad de navegación, que la interacción con el usuario sea adecuada. Hacerlo bonito, hacerlo bien. Digamos que Wikipedia es muy famosa a nivel de engagement porque su diseño es supremamente sencillo. O sea, encontrar información en Wikipedia es muy fácil y buscar más información es más fácil aún. Entonces, se genera un nivel de compromiso alto. Si yo tengo o genero un portal web, una aplicación web que tiene una cantidad de enredos y entrecruces que no es claro para el usuario, falta compromiso. Todo se puede minimizar, se puede llevar a menos clics, a más facilidad para el usuario. ¿Listo? Muy bien. Ahora, tolerancia a fallos, tolerancia a errores. Parece poco probable. A veces uno piensa mucho en el sentido común. Y les cuento que el sentido común es el menos común de los sentidos. Parece mentira, pero es así. Entonces, cuando yo genero una aplicación en el que de alguna manera se van a comprometer datos o información o procesos, tengo que ser súper inteligente y tratar de predecir esa situación que puede pasar y generar stops, como detener un proceso catastrófico para que la persona reflexione. El ejemplo claro está en la pantalla. Yo creo que muchos de ustedes han utilizado Dropbox como nube de almacenamiento de información. Si no lo han usado, pues es una nube de almacenamiento de información, simple. Y lo que muestra aquí es que cuando yo quiero borrar un elemento, él me saca una ventanita que dice, se borró, pero lo puede devolver, puede deshacer el borrado. Suponga que lo borré por accidente. Cuando lo eliminé, se eliminó por accidente y dije, Dios mío, este borrado, cuando usted lo elimina, le saca una ventana modal. Dice, ¿está seguro que lo quiere eliminar? Usted dice sí, porque de pronto está pensando en una cosa. Sí, era no. Cuando usted dijo cáspita o recorcholizo, zambomba lo borré, la pantalla le genera una opción. Borro el ítem. ¿Lo desea recuperar? Hombre, pues sí, gracias. Y eso satisface al usuario. El usuario se puede equivocar. Los seres humanos nos equivocamos muy seguido. Lo importante es no equivocarse tanto, pero nos equivocamos. A veces nos distraemos porque estamos con muchas cosas a la vez. Entonces estamos distraídos y hacemos algo que tal vez no debemos hacer. Qué bonito que el sistema me permita poder recuperar cosas que hice por accidente. Esa es la consideración de tolerancia a errores a nivel de usabilidad. ¿De acuerdo? Y no tiene que ver con qué bonita es la interfaz. Tiene que ver con cómo puedo hacer yo para, de alguna manera, minimizar el que los usuarios cometan errores. Eso es lo que llamamos tolerancia. ¿De acuerdo? Digamos que hay una autora muy famosa, se llama Whitney Kessenberry, que dice que hay que restringir las oportunidades para que se haga algo incorrecto. Cuando yo estoy en la etapa de diseño, tengo que pensar en qué podría hacer el usuario mal y blindar para que no suceda. ¿Ok? Muy bien. Fácil de aprender. Si yo gesto una herramienta, web o móvil, pero para manejar esa herramienta hay que ser egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o hay que haber hecho un curso completo en la NASA, pues no me sirve de mucho. Cuando yo diseño, la curva de aprendizaje de la herramienta que estoy creando tiene que ser supremamente buena. O sea, la persona tiene que aprenderlo a usar fácilmente para que lo use con regularidad. Si tengo el problema que tal vez voy a tener muchos rivales compitiendo conmigo en ese desarrollo que estoy haciendo, si yo hago un muy buen diseño y que es fácil de aprender, que las personas lo aprenden con mucha facilidad, hombre, pues va a ser muy sencillo que tomen mi opción y no la de los demás. Si nosotros miramos un cliente de chat como WhatsApp, hombre, ¿quién no puede aprender a manejar WhatsApp? Cualquiera envía mensajes y luego va mirando interfaz y, ay, mire, yo puedo mandar también dibujitos y empiezan a mandar iconos y empiezan a mandar emojis y empiezan a mandar lo que sea, porque es sencillo utilizar. Entonces tengo que pensar en que la herramienta que diseñe sea fácil de aprender, que la persona no se frustre.
cuando trate de utilizar un sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Echémosle un vistazo al chat. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo va bien? Ok, muy bien. Continuemos entonces. Vamos a hablar ahora de las herramientas. Herramientas que puedo utilizar para User Interface y User Experience. La primera que traigo se llama Sketch. ¿De acuerdo? Como ustedes la ven, este es para Mac, para los que usan Mac. Y con Sketch, ustedes pueden, por ejemplo, miren, hasta toda la parte del diseño. Está la parte de cómo voy a componer las capas que me van a hacer ese diseño, cómo se va a distribuir la información en la pantalla y puedo ir generando completamente el prototipo, el mockup completo de una aplicación totalmente funcional. ¿Listo? Esta es la URL en donde pueden conseguirlo. Digamos que Sketch es de pago, pero pues pueden hacer muchas cosas con versiones demo. Puede ser muy, muy útil. ¿Listo? Para que ustedes puedan hacer el proceso de empezar a trabajar con herramientas de diseño para wireframes y mockups. La segunda que les traigo se llama InVision Studio. Esta, igual, tiene una porción para académica, que es con un súper descuento para cualquiera que esté vinculado a la parte de educación. Y ustedes pueden crear aquí su cuenta y empezar a trabajar producción digital. O sea, cualquier tipo de producto digital, sitio web, aplicación móvil, con todas las normas y parámetros del User Experience. O sea, está diseñada para que ustedes utilicen las mejores prácticas de User Experience en la solución o en la creación de un prototipo no funcional o de un wireframe. ¿De acuerdo? La que sigue se llama Azure. Azure, igual, les permite hacer muchas cosas. Maneja un trial, una versión gratuita, libre, por un tiempo, o pueden comprarla, ¿de acuerdo? Digamos que aquí tienen la posibilidad de tener una suscripción y poder empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con creación de prototipos funcionales. Aquí ya pueden hacer prototipos funcionales. Utilizar toda la parte de herramientas como tal para hacer toda la implementación de diseños amparados en lo que se trabaja con UX y diseños supremamente realistas. ¿De acuerdo? La cuarta herramienta con la que podemos trabajar es Proto.io. Aquí sí tienen la posibilidad de empezar gratis. Esta es gratuita. Y así como lo ven en pantalla, van arrastrando y soltando elementos en su interfaz. O sea, ustedes tienen el móvil o el tipo de dispositivo sobre el cual quieren trabajar su esquema y van arrastrando objetos y van colocando las propiedades. Entonces tienen acá en la parte de la derecha las pantallas, pueden ir interconectando pantallas. Mi primera pantalla es así, la interconectan a la segunda, a la tercera y gestan todo un mapa de navegación de sus pantallas. Es gratuita, se puede empezar gratis, ¿de acuerdo? Pueden trabajar en equipos y le van agregando los componentes que están aquí en la paleta de componentes desde la derecha de la pantalla para gestar sus interfaces. Pueden colocar las pantallas que necesiten para desarrollar completamente el prototipo funcional de una aplicación móvil, por ejemplo. Hay una parte gratuita y ya pueden luego, si quieren, pasar a una parte de pago si van a profundizar más en el desarrollo de pruebas o prototipos. Una muy popular, las dos últimas son súper populares aquí en Colombia. Una es Adobe XD y aquí Adobe XD funciona muy parecido a las demás, tiene una porción gratuita y tiene aplicación móvil también. Y ustedes pueden hacer diseño de prototipos en tiempo real y generar la interfaz tal cual como va a quedar su aplicación. Es supremamente útil, tiene todo el soporte que nos da Adobe, una empresa que empezó desde los 70s casi a trabajar en computación y en los 90s se convirtió en líder de la industria del diseño, ¿de acuerdo? Y esta herramienta no tiene costo, es una herramienta libre que pueden utilizar para generar todos sus diseños, ¿de acuerdo? Y por último, hay una herramienta que se llama Figma. Esta herramienta Figma les va a permitir a ustedes lo mismo, generar todo el diseño de un prototipo funcional y también tiene una porción gratuita interesante para que ustedes creen sus prototipos y puedan hacer el diseño completo de una aplicación móvil o una web, ¿de acuerdo? Digamos que Figma es una muy buena herramienta también por la facilidad que nos da el que sea gratis poder utilizarla y poder gestar diseños con alta calidad y en muy corto tiempo. La curva de aprendizaje de estas herramientas, como les decía, es supremamente pronunciada. O sea, es muy rápido aprender a utilizarlas. ¿Ok? Muy bien.
Ese QR que aparece ahí donde están las preguntas, si ustedes lo enfocan con su teléfono, el que está en pantalla, van a encontrar la presentación. Entonces van a poder descargarla de inmediato. Ahí estaría la presentación completa del tema que se trató el día de hoy. Listo, lo dejo en pantalla un momento para que todos le puedan tomar la foto. Y mientras tanto, pues, no sé, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Ninguna? Listo. ¿Ya le tomaron foto al QR? Muy bien, entonces, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la charla, que les sirva, que sea muy de utilidad. Cualquier cosa que necesiten, pues con mucho gusto. Digamos que estoy para servir lo que ustedes requieran. Eh, Cualquier pregunta adicional o si tienen luego alguna pregunta, voy a escribir aquí en el chat mi correo. Ahí al chat se fue mi correo, por si tienen de repente alguna pregunta luego y quieren hacer algún tipo o tienen una inquietud que quieran resolver, pues estamos para servir. Con mucho gusto estoy para ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias por su tiempo y pues quedo atento a lo que se requiera. Muy amables.